donde la lógica se desvanece y lo inexplicable cobra vida. Un sitio oculto donde las historias prohibidas y los secretos olvidados resurgen. Cada voz se convierte en testimonio, cada silencio un presagio. Bienvenidos a la Sala Obscura, donde la lógica termina, nuestra historia comienza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Sala Obscura. Ya es nuestro capítulo número 6, ¿verdad? Es correcto. Con ustedes, Ari. Hola, Erika. Ay, Ariana. Ok. Bienvenidos a Sala Obscura, a la segunda parte. Con Armando Consolas. ¿Quién tenemos de este lado? Un gusto para mí estar aquí con ustedes otra vuelta, porque me quedé con ganas, ¿eh? Yo creo que aquí hay mucha tela que cortar y la verdad muchas gracias por la invitación. Han sido muy buenos como anfitriones, me han tratado muy bien y las historias están de rechupete, ¿eh? No, gracias a ti por venir. Digo, el esfuerzo que hiciste de venir desde hasta allá, No, hombre, ya sabes eso que... se valora muchísimo. Claro. Una disculpa que llegué tan... No. Pero Yo aquí andamos. creo que el mejor regalo que nos puede dar es el tiempo. Su tiempo. Su Sí, tiempo. la verdad, mil gracias. No, muchas gracias por estar Yo con también nosotros. les agradezco el espacio Pues, que me dan. claro, pues vamos a seguir ahora con la historia de su abuelita. A ver, platícanos Cuéntanos de tu la abuelita. adherencia de tu abuelita a la casa, al departamento. ¿Qué te crees que...? Esta historia es un poco triste porque voy a tener que recordar esto del fallecimiento de mi abuelita. Todo esto ocurrió prácticamente unos meses antes de que ella pues falleciera. Yo no creía, y no sé si vamos a abrir otro punto, no sé si vamos a tocar otro pues especie de tema, del que es cuando una persona que va a trascender se empiezan a pasar cosas dentro de la casa de la persona que está padeciendo eso, que ya está en fase terminal, que está pasando a lo mejor por un proceso en el cual ya pues su vida ya pende de un hilo, ¿no? Y que ya no está ni de uno ni de los médicos, sino que estamos contra el tiempo, ¿no? Ya a ver cuántas semanas, cuántos días le quedan. Siempre yo creo que hemos escuchado que nos dicen que ay, es que ya viene tu abuelito por tu papá, ¿no? Ay, es que ya viene, ya dice que lo ve. O a alguien lo estás echando ahí que dice que ya vinieron por mí. Yo creo que muchas de esas historias, si se le preguntamos a pacientes en fase terminal, yo creo que alguno de ellos te va a decir, es que vi a un familiar, o es que vi a alguien que ya viene por mí, o te dicen, ¿no? Ya me voy a morir. Sí. ¿Cómo sabes que te vas a morir, no? Yo ya lo sé, es que ya veo cosas, o me están avisando cosas, ¿no? Yo era muy escéptico de eso porque decía, ¿cómo crees, no? Pero estábamos hablando hace rato acerca de las plagas. Correcto. Las plagas, yo creo que no es algo que te ocurra todos los días. Que te digan eso de hormigas, o de cucarachas, o de ratones. Yo nunca me había pasado eso. Y le digo a Edward que yo lo atribuía mucho. Siempre, pues, había cucarachas una que otra, porque, pues, vivíamos, para mi fortuna, enfrente de una panadería, ¿no? Y por las coladeras, pues, hasta veía yo cómo salían de las coladeras, ¿no? Y es como combates eso con el calor. Salen y se enfría y se van, y ahí se te quedan algunas. Y dices, bueno, pero lo puedes combatir, 3, 4 cucarachitas, no se te van a hacer muchas, ¿no? Mucho tiempo yo creo que vivía así. Nunca había tenido pues una afección que fuera de ratas, nunca. Y a unos 2, 3 meses antes de que mi abuelita falleciera, primero fueron las cucarachas. Se llenó, pero así de un momento a otro. Y no te miento, nos salíamos de nuestra casa, pedíamos chance con mis tíos o con otras personas de quedarnos para que fumigaran. Y no te miento, no duraba ni una semana. Se volvía a llenar. Y batallamos un buen con lo de las cucarachas. Pues mi abuelita fue cuando empezó a caer enferma. O sea, ya la teníamos que llevar al hospital, ya tenía que tener cuidado, se le empezaban a olvidar las cosas. Ella te decía que ya se iba a morir. Mi abuelita me decía, ¿y tú la veías bien? O sea, te platicaba, estaba contigo y me decía, es que ya me voy a morir. Pero era tu sinceridad, o sea, tan frío te lo decía, pero sentías eso que dices, no manches, es que lo dice tan en serio, que hasta yo me lo creo, ¿no? Si me dice ahorita tú te vas a morir, yo creo que también, ¿no? Te lo decía con una seriedad. Mi abuelita nunca jugaba con eso. Si hasta tú le decías, abuelita, me voy a morir, no digas cosas, ¿no? Ella no era así, cambió mucho su actitud. Era otra persona que, si tú me preguntas, no era mi abuelita que yo conocía, o sea,
era como otra persona, como que se estaba preparando, no sé si esto. Y de repente ya terminamos con lo de las cucarachas, empiezan los ratones. Se nos metió uno, ya teníamos un montón. Volvíamos a fumigar, se llenaba. Te lo juro que llegó un momento en el cual mi papá y yo ya no podíamos. O sea, decíamos, es que no podemos con las plagas, o ya mejor nos salimos de aquí, ¿no? Y más por mi abuelita, pues tenía su pie diabético, tenía úlceras, tenía todo eso, y de estarla teniendo ahí con las ratas está cañón, ¿no? Y pues, ¿qué te crees? Que pasó el tiempo, pasaron esos 2 meses y las plagas no se iban. Justo una semana antes de que mi abuelita pues pasara mejor vida, ¿qué te crees? Que yo llegaba todavía de la escuela, en ese tiempo todavía estaba en la universidad. Yo llegaba, ponía mis cosas y me metía al baño, luego me metía a mi cuarto, dejaba mis cosas en la sala y luego los cuartos quedaban al fondo. Hágase de cuenta, aquí está la sala y al fondo están todos los cuartos. El de mi abuelita era pasando el baño a la derecha y el mío era enfrente del baño. Pues yo siempre pasaba, dejaba mis cosas, me metía al cuarto y me acostaba un rato. Y ya veía a mi abuelita, siempre tenía su puerta abierta. Pues yo ya no la molestaba luego hasta que ella me decía, no, pues llévame al baño, oye, quiero comer, oye, pues ya yo la trataba de asistir, ¿no? Uh-huh. Pues hubo una vez, como yo creo que igual dentro de esa semana, que mis tíos iban, o sea, iban los hermanos de mi papá, porque era mi abuelita paterna, pues la iban a visitar. Mi papá sí era muy así de que, oye, veo a mi mamá mal, vayan a verla, ¿no? Pero pues unos en Cuautitlán Izcalli, otros en Catepec, o sea, otros hasta Azcapotzalco, entonces, a veces, y por los trabajos, ¿no? Siempre el pretexto que va a poner la gente es que tengo chamba, ¿no? Sí. Pero es tu mamá y mi papá hablando, entonces, que es tu madre, ¿no? O sea, venla a ver, cabrón. Y pues iban las visitas de mis tíos como a las 12, la 1, las 4, pero no iban siempre juntos, o sea, iba uno por uno. Uh-huh. Un día iba uno, pasaban 2 días, iba otro de mis tíos, yo pasaba otros 3 días, iba otro. Pero ya llegó un momento en que esa semana casi iba un tío por día. Pues un día, yo normal, ¿no? Pues ya escuchaba yo desde que abría que estaba alguien con ella, ¿no? Platicando. Pues un día, ya yo llego, dejo mis cosas y escucho que está platicando ya con alguien. Dejo mis cosas y voy al cuarto, pero no le puse atención, dije, de estar uno de mis tíos. Pero escuchaba que ella platicaba con alguien, pero nadie le respondía y seguía la conversación. Ah, chinga, yo no le había puesto, estaba con el teléfono, no le había puesto atención. De repente digo, pues, ¿quién le está contestando? ¿Con quién habla, no? Que me paro y voy hacia su cuarto. Pero ¿qué crees? Que cuando cruzo el umbral de la puerta, o sea, para pasar a su cuarto, no te miento, no había nadie en el cuarto, ella estaba hablando sola. Cuando me cruzo para decir, oye, vuelta, ¿con quién estás hablando? Siento como si alguien me hubiera aventado una cubetada de agua fría. Como si yo sentí como alguien que estaba a lo mejor colgado, se metió en mí. Sentí una energía dentro de mi cuerpo, como si alguien se hubiera metido en mí. Una energía muy fría, y sentí una tristeza, sentí unas ganas de llorar, como que esa cosa que se metió en mí me hizo sentir su emoción, me hizo sentir como la tristeza, el dolor, la frustración, como con ese dolor en la boca del estómago, lo han llegado a sentir bien gacho, todo eso sentí, se me erizó la piel, me quedé yo así en el cuarto, así, entrando. Ya ni le terminé de decir. Cuando yo me di cuenta de todo lo que estaba sintiendo, las ganas de llorar, todas estas emociones, como que me quedo aquí, estaba bien acelerado, o sea, yo decía, ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué es eso que me pasó? Recupero un poco como que mi noción y le digo, abuelita, ¿con quién está hablando? O sea, que como estoy hablando ahorita, sí estaba hablando con ella. Abuelita, ¿con quién estás hablando? Me decía, es que ya vino por mí. ¿Pero quién, abuelita? ¿Con quién estás? ¿Qué no lo ves? Sí, está ahí contigo. Y yo, abuelita, ¿quién es? Es mi papá. Está a un lado de ti. Te lo juro que sentí horrible. O sea, no porque esa energía me haya espantado o algo así. Me hizo sentir todo lo que él sentía.
El dolor, la frustración, la tristeza, me hizo sentir muchas emociones, ganas de llorar, o sea, como el de saber que un familiar ya se va a morir y no puedes hacer nada. El de saber que una persona que tanto quieres, Claro. ya no va a estar aquí. Esa emoción no la había yo sentido. Y te lo juro que todos esos días fue muy, empecé a creer en todo eso, porque con mi abuelita lo viví. Con mi abuelita viví todas esas sensaciones. Me tocó vivir cuando falleció, porque pues yo la vi los últimos momentos de vida. Por fortuna estábamos mi hermano y mi papá, y mi abuelita pues murió en mis brazos. La pude alcanzar a agarrar y llevarla a la silla. Y fue un momento muy triste, pero cosas que no se me van a olvidar. O sea, cosas que no se me van a olvidar, porque ella platicaba mucho con una persona y yo no me daba cuenta. Yo pensaba que a veces eran mis tíos, pero no siempre. Y a veces, no sé, mis tíos dicen que no se acordaba de nada, que a veces ya no los reconocía. Pero cuando yo llegaba con ella, le preguntaba, luego a veces mis tíos ya habían ido y yo no estaba. Entonces yo luego decía, oye, abuelita, ¿ya comiste? Sí, ya vino tu tío y me trajo esto y lo otro. Y yo cuando escuchaba hablar a mi papá con mis tíos, es que ya no se acuerda de mí. Es que no sabe qué comió. Es que yo ya la veo mal. Ya no se acuerda. Ten cuidado con sus comidas, ¿no? Y a mí me contaba todo. Me decía, es que vino tu tío Armando, me trajo manzanas. Y yo un día mi tío se quedó de 6. Porque digo, es que tú viniste a verla y le trajiste manzana, esto y lo otro. ¿Cómo sabes? Si no estabas. La abuelita me dijo. Pero si tu abuelita ni se acordaba. A mí me decía todo eso. O sea, eran cosas a lo mejor muy extrañas, pero que me hicieron vivir todo eso. Y que una vez que falleció mi abuelita, no te miento, así tal cual, literal, a mí me daba pena, pero ya en ese tiempo como que me valió, ¿no? Como 2 días no la vi en el ataúd, se veló ahí en esa casa, en la sala, quitamos todo, ahí se veló. En esos 2 días que estuvo mi abuelita en el féretro, jamás la vi. No sé si me daba miedo, no sé si me daba pena. Nada más llegaba, me acostaba y me metía a dormir. No veía yo ni quién llegaba, ni quién decía. No quería yo saber nada, o sea, nada más quería estar durmiendo. El último día que la vi fue antes de que la metieran le cerraran su puerta del ataúd y la metieran a la fosa, ¿no? Y la taparan. Fue la única vez que la vi, pero cuando estuvo ahí en la sala jamás. Lo único que sí me percaté, los ratones muertos alrededor de la tumba. ¿De tu ¿De la abuelita? tumba o del ataúd? Del ataúd. En las flores, en todo eso. Cuando se llevaron la caja, un buen de cadáveres de ratones, pero ya no había plaga. ¿Y cómo te explicas? Ya no había plaga. Ajá. O sea, hasta los mismos. Yo le decía a mi papá cuando se recogió la cruz, ves que hacen una cruz de flores. Yo hasta decía, me va a dar pena que pasen los chingados ratones, ¿no? No pudimos acabar con esas cosas. Ya no pasaban. Y cuando levantábamos floreros, los cuerpos de los ratoncitos muertos ahí. Alrededor de la cruz, alrededor de donde estaba la caja. O sea, ya los cadáveres. Y no habíamos puesto ya nada. Porque ya estábamos a nada de irnos de ahí. Sí, ya se habían dado por Porque vencidos es que con no la plaga. podíamos con esa, nunca habíamos. Y pregúntame si he vuelto a tener una plaga. Nunca. Son las únicas 2 veces que tuve, antes de que falleciera mi abuelita, la plaga de cucarachas y lo de los ratones. Oye, y en esas fechas no pasaba de que a lo mejor, aunque por más de que ustedes se esmeraran en que todo estuviera limpio, que llegara olor a putrefacción. Sí. O que bajaba mucho la temperatura también. Sí. Cambios muy bruscos en la temperatura de la nada, ¿eh? Te lo juro. Lo que platicábamos, como que ahí hay algo ligado. Sí, y te lo juro que yo no creía en todo eso hasta que, te lo juro que yo sentí que alguien entró en mí, esa energía me pasó toda su tristeza, viví todo lo de las plagas, viví momentos en los cuales mi abuelita me contaba cosas, yo se las contaba a mi tío, o sea, le contaba cosas que mi abuelita me contaba de su papá, y me decía, ¿cómo sabes eso? Digo, es que mi abuelita me lo contó, y dice, es que hay cosas que a nosotros sí nos contó, pero no todo como a ti. ¿Y nunca te pasó que en la madrugada la escucharas hablar? No,
Siempre fue en la tarde, o sea, siempre que yo llegaba, ella era cuando hablaba. O sea, era en la tarde que ella hablaba con alguien. Sí. Y yo muchas veces pasé desapercibido porque yo decía, es uno de mis tíos o es alguien. Pero ya cuando agarré la onda, yo creo que ya fue demasiado tarde y fue cuando pasó eso. O sea, fue cuando dijo, oye, pero no había nadie, ¿no? Estaba la puerta abierta, no había nadie y no escucho que le contesten. Porque luego subía mi papá. Subía y le decía, oye, ¿ya comiste? Oye, ¿qué quieres? ¿Te traigo algo? ¿Te traigo esto? Y luego mi papá nada más subía y se iba rápido. Sí. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, no era cada momento y de repente ya se ponía a platicar. Y bien en serio te decía, es que ya me voy a morir. Es que ya me voy, ya no puedo estar yo más. Y tú la veías bien. Entonces, esa vuelta es que se ve bien, ¿no? Está hasta mucho mejor que yo. ¿Y cómo cree que se va a morir? No, ya lo siento. Ya vinieron por mí. Ya me están esperando. ¿Y cómo te explicas todo eso? Y, o sea, yo lo viví, digo, sí pasó. O sea, vi a alguien en la casa, o sea, diferente a lo que me estaba persiguiendo del capítulo pasado. Este ente era como que, no sé, o sea, se hizo partícipe como para encaminarla o no sé, no sé qué explicación podría yo darle, ¿no? Es que esta parte puede ser un tanto delicada, ¿no? Por todas las cosas que se asocian a su partida. Una vez que ella se fue, la temperatura siguió igual, lo de los aromas siguió igual. Cambió todo. Bueno, casi todo, porque seguía tu otro inquilino, ¿no? Híjole. El que se encontraba en la azotehuela, ¿no? Y la cocina. ¿Pero qué crees que sí cambió todo? Porque, fíjate, tocaste una fibra que no había tocado nadie, Eduardo. Yo te lo van a tener la premisa, esto en el canal lo he comentado. Obviamente las cambios de temperatura ya no volvieron a suceder, ya no me volvió a aparecer algo de que yo sintiera que algo se me metiera, esa tristeza desapareció, todo eso desapareció. Las plagas, digo, hasta la fecha son las únicas 2 que tuve en toda mi vida, jamás pregúntame si he librado otra, ya nada. El olor es algo bien, bien característico. Fíjate que tuve un sueño vívido con ella. ¿Y qué te crees? Que unos días antes olía su olor de mi abuelita. O sea, ese olor que despedía el estar. Ella le gustaba mucho estar en la sala. Se ponía a ver a esta Rocío Sánchez Azuara. Se ponía a verla. Yo llegaba luego, dejaba mis cosas al lado de ella. Mi abuelita pues, acostada en todo el sillón y viendo su tele, ¿no? Siempre llegaba y le preguntaba, oye, abuelita, ¿qué hiciste de comer? ¿O cómo estás? O oye, ¿qué hay que hacer, no? Mi abuelita, ahorita no, estoy viendo mi tele, ahorita que termine ya te atiendo, ¿no? Y después, órale, que voy a mi cuarto, ¿no? Pero siempre platicábamos un poco. Y ya yo me metí a mi cuarto. Pues, ¿qué te crees que como varios días yo le dije a mi hermano, es que huele su aroma de mi abuelita? O sea, ¿no lo hueles? Y él me dice, es que no. Dice, es que yo siento que no se ha ido, aquí sigue. Cuando dejé de oler su aroma, fue cuando tuve el sueño vivido con ella. Nada más he tenido 2 sueños vividos como que en toda mi vida y los recuerdo perfectamente. Eso sí se lo platiqué a la gente, pero lo del aroma no. Yo llegué a su casa de ustedes, yo llegaba normal. Les digo, se me afigura mucho aquí, este es el paso, ¿no? La entrada. Así están los cuartos. Entonces mi abuelita siempre estaba, aquí estaba el sillón y así ya daba la tele. Y tú entrabas aquí. Entonces yo entraba y veía a mi abuelita sentada. En ese sueño, yo entré y vi a mi abuelita ahí sentada, pero luego que yo entré, yo ya sabía que mi abuelita estaba muerta. Y yo cuando la vi en el sillón, en vez de sentir miedo, en vez de empezar a gritar, oye, ¿qué está haciendo? Sentí una tranquilidad, una paz. Y dije, qué bonito sueño. Dije, y seguí, nada más yo lo pensé, pero ni siquiera lo dije. Empecé a platicar con mi abuelita. Dije, oye, abuelita, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? No, bien, ¿y qué hiciste? No, pues estoy viendo aquí, ya ves que la Rocío cómo se pone. Y me quedé yo ahí platicando. Y yo ya sabía, o sea, dije, esto no existe, o sea, mi abuelita ya está muerta. ¿Y por qué estoy viviendo esto, no? Y así como iba pasando el sueño, yo te lo juro que me alegré de verla. Estuve ahí con ella enfrente, prácticamente como si se hubiera despedido de mí, una conversación normal. Y vi cómo el sueño se empezó a desvanecer. Desde el cuarto empezó a derrumbarse todo.
hasta que de repente pues me llevó todo y me desperté. Pero créeme que me desperté con una tranquilidad, o sea, como que sentí que es la última vez que la soñé y la última vez que se me presentó su aroma en el departamento. O sea, fue algo que no sé si se despidió de mí, no sé si el sueño que tanto, pero jamás he vuelto a soñar otra vez con mi abuelita. Fue la última vez después de eso y yo le decía a mi hermano, es que siento que aquí sigue. Huele, ¿no? Hueles en el aroma que aquí está. Y mi hermano decía, es que no. Digo, yo siento que no se ha ido. Y el aroma se terminó de sentir, de poderlo presenciar hasta que tuve ese sueño vivido. Fíjate que a mí me pasó algo similar, pero con mi papá. Pues. Sí, pero yo soñé que iba en la camioneta con mi papá, mi hijo y yo, porque siempre a todas partes mi papá quería que lo acompañáramos Diego y yo. Entonces yo soñé que íbamos en la camioneta y que íbamos en una avenida y que íbamos platicando. No me acuerdo de qué platicábamos, pero yo veía a mi papá muy feliz, contentos, yo veía a mi hijo contento, me veía contento. Pero en eso llegábamos a una calle que quedaba cerquita de la casa de mi papá y algo me decía, no des la vuelta, porque si das la vuelta ya no te voy a ver, ya no te voy a ver. Y yo sabía en el sueño que mi papá ya no estaba, pero el sueño yo lo sentía y yo le decía, papá, tú sigue manejando, no des la vuelta porque ya no te voy a ver. Y yo me acuerdo que lo último que de ese sueño era que me volteaba a ver y me dice, oye, estoy bien y vas a estar bien. Pero yo le decía, no, pero si tú das la vuelta, ya no te voy a ver. Y nomás se reía y seguía. Y ya, ahí fue. Pero yo estaba muy consciente en ese sueño que mi papá ya no estaba físicamente con nosotros. Si tú ya sabías que sí, ya no, que tan en el sueño no sabía que si llegábamos a su casa, yo ya no lo iba a volver a ver. Ay, no, sí se siente bien. Sí, se siente horrible. Pero de alguna manera también me ayudó a saber que mi papá me vino de una manera a consolar, porque pues después claro, diferente. Sí, porque queda sin cosa. O sea, también mi papá, la manera en que le tocó su final no fue lindo, y la última imagen que yo me quedé de mi papá, yo creo que me la vino a borrar, porque no fue tan padre la imagen que yo me quedé, porque mi papá murió de COVID. Ajá, entonces a la hora que vamos por mi papá, pues no en ese entonces no podías, no te lo reconocer porque por protocolos. Entonces yo me acuerdo que me dijo la del hospital que si los de la funeraria me lo dejaban ver, ya era fuera del hospital. Entonces salimos del hospital y la funeraria me dijo, los chavos que venían de la funeraria, ¿quieres ver a tu papá? Yo dije, sí, porque yo cómo voy a saber si es mi papá, sí. ¿Qué tal y si no? Ya ves que estaban cambiando. Sí, luego cambiaba y dije, no, ¿qué tal si no es? No, entonces, pues mi última imagen fue, porque el lugar donde salió mi papá era donde se tiraba toda la basura, entonces eso me quedó muy grabado. Cuando abren la bolsa, mi papá todavía tenía el tubo aquí, todos los, y yo le decía, porque Lalo estaba conmigo, y yo le decía, ¿verdad que no es mi papá? Y me decía así. Y yo, no, ¿verdad que no es mi papá? Me decía, sí, es tu papá. Entonces, esa imagen la última imagen de mi papá, no lo podías creer. No la podía creer, no me gustaba, me sentía culpable, porque yo fui la que lo llevé al hospital, le pedí perdón por sacarlo de esa manera, porque yo me sentía responsable de que no podía sacarlo de una manera digna, ¿no? Sí. Y aparte, yo antes mis creencias era de que me gusta el budismo, decía que, bueno, ya una vez te mueres y este estuche, pues ya no sirve, ya. Tu alma, tu ser, ya está en otro plano, exactamente. Y ahí me di cuenta la importancia de los cierres, de que sí debe de haber algún como rito de una despedida, porque a la hora de que te digo que abren la bolsa de mi papá, yo quería tocarlo, yo quería abrazarlo, y pues no se podía. Y yo decía, es que este cuerpecito, aunque mi papá ya su alma ya no esté, este cuerpecito alguna vez me dio consuelo, alguna vez me abrazó, alguna vez me dio calor. Entonces ese cierre a mí la situación me la quitó.
Entonces yo creo que ha de haber dicho mi papito, pues tengo que ir a tranquilizarla. Y creo que me regaló ese sueño en las maneras en donde nos gustaba, como ir a pasear con mi papá. Ajá, exactamente, en donde él me dijo, y yo lo veía contento, lo veía bien. Yo también lo vi contento. Y sonreía mucho. No me acuerdo que platicábamos, pero yo me acuerdo que platicábamos y lo único que sí me acuerdo es que me dijo, yo estoy bien, vas a estar bien. Y yo lo único le decía, no des la vuelta para allá porque ya no te voy a ver, ya no te voy a ver. Y pues así. Entonces yo creo que esa imagen me la vino un poco a cambiar a la que tenía la anterior. Entonces yo, igual como con tu abuelita. No sé. Y es que eso lo vives tan Ajá. como si fuera real que claro. dices, ay. Pero sí, créeme que yo también me quedé muy tranquilo. Después de eso, me quedé muy tranquilo, o sea, y me sentí muy feliz de que por lo menos dicen que ese sueño no es como tal un sueño, que sí tu ser querido se viene a despedir de ti. Por lo poco que he estudiado acerca de los sueños y eso, y más si es un sueño vivido, que lo sientes a flor de piel, no es tanto tu sueño, es que realmente esa persona te ve preocupado, te ve mal, y es su manera de decir, ok, ya pasé yo por eso, tú tienes que seguir con lo tuyo, y mira, no es un adiós, no es hasta pronto. Y te quedas como que más así de que, bueno, está bien. Y ya a partir igual a mí que me pasó de eso, ya como que viví un poco más tranquilo. Claro, yo siento que nunca lo superas, pero aprendes a vivir con ello. Sí, claro. Exactamente. Qué fuerte. Sí, ya sé. Pero al final es como este tipo de relatos, no todo lo paranormal a veces da miedo, ¿no? Sí, pero hay algo que no podemos explicar a ciencia cierta, ¿eh? No. Pero que está presente. Claro. O sea, ya viste en la manera en la cual se dan las cosas, es como no sé cómo explicarlo, pero esas conexiones de que todo tiene un porqué. Hasta eso que no se puede explicar, pasa de una determinada manera, y pasa porque pues así tiene que suceder para poder llegar a otro punto. Claro. Pero qué bueno escuchar. No, y aparte es como tú dices, no estoy loca, no lo soñé, porque pues entonces ya varias personas o que he escuchado que han tenido similares sueños, entonces diría, pues entonces todo el mundo está todos locos, ¿no? No, porque son similitudes. Claro. Hay personas que no les ha pasado nada, ¿eh? Sí he conocido gente que nada, y que a lo mejor sí muestran mucho interés, pero, o sea, te dicen, me gusta escucharlo, ¿no? Pero no creo porque no me ha pasado. O sea, así tal cual te lo dicen. O creen, ¿no? que no les ha pasado. O creen, a lo mejor. Como el mundo. Que no creía y al final. Que no creía. Y al final de cuentas hasta terminó contando algo que se abrió a que pudiera ser una posibilidad. Claro. Ajá. Pero no sé, también yo sé, ¿será que influirá que nuestra energía o algo, que algunos sí podemos tener ese tipo de experiencias, de estas manifestaciones, y otros no? Ay, pues si alguien sabe que nos puede, sí, que nos lo diga en los comentarios de si influye mucho eso, las energías, o tenemos un don, o no sé, ¿no? Y ya entrando ahí, dejen su like y suscríbanse, por favor. Sí, no, qué rudo. Y antes de llegar al final, que ya no andamos muy lejos, ¿cuál ha sido tu historia más ruda que recuerdes? Rudo. Híjole. ¿Qué crees? Que esta es un poco más centrada como en la realidad, pero tiene que ver con todo esto, ¿eh? Yo empecé a hacerlo del contenido como hace unos 7 años. Justo antes de que empezara a hacer el contenido de los videojuegos y todo esto. ¿Qué te crees? Que tuve, no sé si fue la fortuna o el desfortunio, porque no sé si sea para bien o sea para mal, pero ¿qué te crees? Que tuve el chance de poder platicar con una persona que decía que era una bruja.
pero bruja que hacía limpias, que veía amarres, que te quitaba cosas malas, que te hacía cosas malas. Entonces, brujas blancas, ¿no? ¿Supone? No sé si tan a lo blanco, porque no, yo escuchaba que hacía cosas que, por ejemplo, si querías que se quedara tu novio contigo para Ese toda no la es vida, blanco. Sí, ya no es blanco, sí. que, Sí, que no. le deseabas el mal al vecino, se lo daba pero yo no sabía que era una bruja. Y ahí les va la historia, ¿eh? Y esto aún todavía lo sigo viviendo, ¿eh? Y ahorita van a decir por qué a raíz de eso todavía sigo viviendo con esto. Y no hay ningún día que no me deje de recordar su encuentro. Ella era hija de una de las diputadas de allá, de Chimalhuacán. Una señora que muy parada allá en el gobierno de Chimalhuacán. Y su hija, pues, siempre nos comentaba nada más su hija, pero nunca nos decía ni a qué se dedicaban. Y a mí no me importaba, ¿no? Porque pues, era una clienta. Iba la señora y nos decía, oiga, me pueden hacer, por ese tiempo era candidata del PRI. Y iba y que, oye, serigrafíame mis carpetas, oye, publicidad para lápices, plumas. Entonces cayó con nosotros, ¿no? Y la señora, pues siempre de trabajo, ¿no? Siempre bien formal y todo. Y la señora era una gran persona. Pero siempre nos decía, oiga, es que mi hija quiere meterse a esto, ¿no? Quiere imprimir cosas y quiere hacer cosas. ¿Ustedes le enseñarían algo así? Mi jefe tenía más confianza con ella, porque la atendía luego y le gustaba que la atendía como de jefe a jefe, ¿no? Como ese estatus, ¿no? Entonces casi conmigo no, pero no por eso no me trataba bien. O sea, hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo va mi trabajo? O sea, todo bien respetuosa la señora, ¿no? Pero siempre la tenía por él. Y un día, pues, mi jefe, por andar de loco con la chava, porque eran como de la edad, le dice, pues, tráigala y aquí yo le enseño, ¿no? y yo dije, este cuate ya va de loco con esta chava, ¿no? Y ya, entonces un día viene la chica, ¿no? Pero no venía como para enseñarlo, sino del trabajo de su mamá. O sea, venía a recoger cosas del trabajo de su mamá. Okay. Pero siempre se dirigía con Memo, con mi jefe. Oye, Memo, no, pues es que no está. Y si no, se iba. O sea, si no estaba él, se iba. A mí no, yo pensaba que hasta dije, es bien mamona, ¿no? Conmigo no quiere nada, ¿no? Y ni ha visto mi trabajo, o no sé, ¿no? Pero pues yo respeto. Un día, sí le urgía su trabajo, entonces no se fue. Y me dice, ¿ya puedo esperar a Memo? Y le digo, pues sí, ya la había conocido. Dije, es hija de la señora. Ya ha venido varias veces, como que no se quede aquí, ¿no? Sí. Y digo, sí, pues si quieres ahí quédate en el cubículo de Memo. Pues así al lado, o sea, los cubículos, uno aquí, el otro acá, nada más nos dividía, nos tapaba como que uno de esos como muros falsos que ponen, para que no tuviéramos contacto con los clientes. Luego, o sea, como el área de diseño. Y pues Memo estaba aquí a mi lado, unos cuantos metros, y ahí se sentó. Pero pues yo seguía trabajando, ¿no? Yo sentía su mirada y bien pesada. Y o sea, yo trabajando y todo, de repente la volteo a ver. Y veo que tiene así, casi está así. Y yo le digo, y yo dentro de mí, esta pinche loca, ¿no? ¿Qué onda, no? Porque se me queda viendo mucho. Y de repente, no, me dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Y digo, sí, ¿qué pasó? Oye, una persona así, una señora como de cabello largo, recogido, unos lentes así, un suétercito, ¿te suena? ¿Cómo? Sí, una señora así, dice, tiene ya canas, unos lentes, es una señora muy güerita. Me quedé helado, mi abuelita. No tenía mucho que igual había fallecido. Y me dice, quería que tú me lo dijeras. Dice, ella sigue contigo, no se ha ido, está atrás de ti, te sigue a donde tú vas. Dice, porque dice que le preocupas mucho. Dice que le preocupas mucho porque, dice, tu vida es un relajo, ¿verdad? Y le digo, y yo me empecé a reír, o sea, pero me reía ¿De nervios? De nervios, porque cómo me está diciendo cosas que no conoces y no hemos cruzado ni una palabra, ¿no? Más que un buenos días está Memo y vete, ¿no? Y ya, o sea, es todo lo que habíamos hablado, ¿no? Y de repente que me la haya descrito. Y yo le dije, ¿cómo crees? Pero hasta le dije, ¿cómo crees, no? Y digo, no, sí, dices más.
en el cuarto de tu hermano hay una foto pegada en la pared. Sí, había una foto pegada en la pared de mi abuelita. Y me dice, y si no me crees, ahora que vayas a ver a tu mamá, ella tiene una foto de tu abuelita. Yo no sabía de esa foto, y dije, bueno, y dice, mira, ella no puede descansar, dice, pero la voy a ayudar. Dice, yo tengo un muertito, porque ella es de esas brujas de que van al panteón, recogen los restos de un cadáver y ese cadáver las cuida. Ay, qué fuerte. Ese cadáver las cuida y ella decía que tenía huesos. Y uno pagando guardaespaldas. Ella tenía huesos de ese cadáver en su casa. Dice, los tengo en una como urna y ese muerto me cuida a mí. Y dice, yo puedo hablar con él para que tu abuelita pues pueda descansar ya. Dice, pero pues sí me dijo eso, lo poco que he hablado con tu abuelita es que pues le preocupas. Dice, le preocupas porque pues, no sabe qué va a hacer de tu vida, que ya te pongas a hacer las cosas bien, si vas a hacer algo, hazlo, pero no andes ahí nada más divagando, ¿no? Haz lo que tengas que hacer y deja de darles problemas a tu papá y a tu hermano, ¿no? Y yo digo, ¿cómo sabes que tengo mi papá y mi hermano? O sea, me hablaba así como si me conociera de años. Eso me empezó a sorprender un montón, porque me dijo cosas bien certeras, pero certeras, Y luego le digo, y yo todavía estaba burlándome, ¿no? Porque dije, a lo mejor, ¿no? Una que otra cosita sí le da, pero no creo que esto pueda, ¿no? Y de repente le empiezo a decir, no, a ver, vamos a ver si es cierto que sabes. Le digo, ahorita pues ando con una chica. Le digo, y la verdad sí me gusta muchísimo, la amo, me veo muy bien con ella. ¿Tú crees que mi relación va para bien? En ese momento de esa relación, pues ya estábamos a punto de casarnos. O sea, yo me iba a casar con esta chica. Y nos llevamos súper bien, súper bien. Y se me queda pensando un rato. Y dice, pues sí, pero como que lo dudó. Y me dice, a ver, te la voy a describir. Tú me dices si es. Me dice, es una chica delgada. No, le digo, está un poquito gordita. Morenita, sí es. Cabello negro, sí. Corto, ¿verdad? No, tiene cabello largo. Entonces no es. Con ella no te vas a quedar. Así me lo dijo, o sea, así. Cuando le di toda la descripción, me dijo, no, con ella no te vas a quedar. ¿Y cómo crees? Si yo la amo, es el amor de mi vida, si ya nos vamos a casar, ¿no? No, ella no es. La chica que te estoy describiendo es delgadita, tiene lentes, tiene cabello cortito, y dice, ella sí te va a querer. Y yo digo, ¿qué esta no me quiere? O sea, y me dijo, es que déjame explicarte. Dice, no es que no te quiera. Dice, lo que pasa es que ustedes sí se aman mucho, pero a veces el amor no es suficiente porque va a llegar el momento en que tú tienes unos planes, ella tiene otros planes y no van a compaginar. Tú vas a querer hacer unas cosas y le vas a decir, pues si quieres venir conmigo, ¿no? Y si no, no. Ella también te va a decir, pues yo también tengo estos planes y si quieres estar conmigo adelante y si no, yo no voy a dejar de hacer mis cosas. Y los dos van a estar en ese plan. Eso los va a llevar al acabose. No te miento, sí. Pasó como un año. Yo la recordé, créeme, cada una de sus palabras la recordé. Porque antes de divorciarnos, pasamos por eso. Te lo juro, yo le dije, es que yo quiero tener hijos. Y yo quiero seguir, viajar, hacerlo del canal. O sea, ¿sí te casaste? Sí, me casé con ella. Okay. Porque yo dije, es que no creo que lo que me diga ella sea cierto, claro. ¿No? Yo voy a hacer mi vida, ¿no? Y pero me dijo ella, no te preocupes, tú disfrútalo, es tu vida. Si lo vas a hacer bien o lo vas a hacer mal, hasta me dijo, no me hagas caso. Y me dijo así, vas a ver que conforme se vayan haciendo las cosas, te vas a acordar de mí. Conforme vayan pasando las cosas en tu vida, te vas a acordar de mí. Yo así te lo juro que pasó el año y estábamos discutiendo por eso. Porque igual me decía, no, es que ella tenía tiene una hermana que pues padece de sus facultades y la tiene que cuidar. Entonces ella me dijo, no, pues es que tengo que estar con mi hermana y mis planes es aquí en la casa. Yo tenía la prepa, pero dice, quiero terminar de estudiar. Y yo le decía, pues es que yo quiero tener hijos, es que yo quiero tener esto. Nuestros planes no compaginaban. Entonces eso fue el que acabáramos con nuestra relación. No era lo mismo que quería. No era lo mismo que queríamos. Y por mucho que nos queríamos,
no pudimos llegar a un acuerdo y terminamos. Y no te miento, esa chica la que me escribió, la que me dijo que estaba delgadita así, ahorita estoy con una chica así. Y te lo juro que la chica es a todo dar. Te lo juro que es un amor de persona. O sea, tiene hijos y todo, pero créeme que yo hasta se lo dije a ella, y a veces se lo he dicho, yo creo que soy un culero contigo. Digo, porque yo te he dicho todo lo malo que he vivido en mis relaciones, ¿no? Me han buscado por interés, me han buscado a lo mejor para un ratito, y a lo mejor yo busco algo chido, ¿no? Algo serio, algo que no he tenido, ¿no? Y digo, y no quiero que tú también seas así conmigo. O sea, que llegues y que me digas, oye, es que préstame para esto, oye, préstame para lo otro, oye, vamos acá y acá. No, o sea, ella no te miento, así como tú me dijiste que conociste a Eduardo. Yo luego le digo a Monse, si es que está viendo esto, le digo, ¿por qué me amas tanto? O sea, ¿por qué me quieres tanto si no me conoces tanto, no? Y ella me lo ha dicho, es que no sé. Y llega hasta en los momentos muy pertinentes, o sea, de repente no he comido y es así de que llega con comida. Y yo así de, ¿qué onda, no? O a veces necesito un abrazo y ahí está. O de repente necesito por lo menos estar un ratito con ella y ahí está. Y no nos hemos peleado, o sea, y recuerdo la descripción que me dijo y es tal cual la describe. Tal cual la describe y me dijo, es que ella sí te va a querer. Ella sí te va a querer por lo que eres y vas a estar bien. Me dijo, vas a estar bien. Porque yo me dijo, oye, ¿voy a tener hijos? Ahí se quedó callada. Me dijo, es que no te veo con hijos tuyos. O sea, no te veo con hijos tuyos. Me dice, pero sí vas a tener a alguien en tu vida. Sí va a haber alguien que te cuide, que te ame. Todo lo que estás buscando, lo vas a tener. Pero me dijo, no va a ser con esta persona. Y créeme que así cada cosa que fue pasando, lo de la foto. Un día, y no fue luego esto instantáneo, o sea, yo fui a visitar a mi mamá y mi mamá tiene un álbum de fotos, recordé su álbum de fotos. Y un día que estábamos así comiendo de la nada, se me prendió el foco y dije, de una vez le digo a mamá, oye mamá, ¿tienes tu álbum de fotos aquí? Sí. Le digo, oye, ¿tienes una foto de mi abuelita? Y se queda pensando, sí, creo que tengo una que va por el álbum. Solo una foto tenía de mi abuelita. Yo me quedé así de... O sea, ella sí me dijo, tal cual pasaron las cosas, todo, Me dijo lo del trabajo. Me dijo, yo en ese momento estaba pues en el diseño, trabajando ahí. Y me dices que te va a llegar una oferta de trabajo. Dice, pero no veo muy claro, dice. Vas a tener un mejor trabajo. Dice, pero tienes que decir que sí, o sea, a ese nuevo trabajo. Dice, yo ya no te veo en esto. Dice, en esto que estás haciendo aquí ya no te veo aquí. Dice, ya te vas a mover y si es para bien. Dice, pero no sé, dice, siento que va a abrir otro trabajo. Pero si yo te digo que te quedes con el que viene, no con el futuro. Dice, porque económicamente te va a ir mal y vas a sufrir un chingo. Dice, pero quédate en el segundo trabajo. Yo te lo recomiendo. En el primer trabajo. Dice, en el segundo no. Dice, te veo bien, de cualquier de las dos formas, con dinero y sin dinero, te veo bien. Dice, pero toma la mejor decisión que tú tengas. Y sí, o sea, no te miento, ya me habían, como ya había terminado mis estudios y todo eso, ya me estaban dando trabajo en la escuela que yo estudié. Ajá. Para yo volverme profesor, para yo hacerme todo eso, ¿no? Y yo no le había podido decir a mi patrón, porque imagínate, 8 años trabajando con él, como con la persona que me ayudó a terminar una carrera, con la persona que me ayudó a levantarme, que yo le dijera, oye, ya me tengo que ir y tengo que hacer otras cosas que me gustan, ¿no? Y te tengo que dejar a ti. Eso me partía el corazón. O sea, yo cuando llegaba a trabajar decía, no, ¿cómo le digo esto a mi jefe, no? Yo sé que él me va a decir, vete, ¿no? Haz cosas mejores. Pero soltar un lugar así donde te dio todo, donde creciste, donde te hiciste una persona... ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? No, claro. Sobre todo la lealtad que uno genera, es, ¿no? Eso. Ajá. Y me dijo ya, pero ya lo tienes que hacer. O sea, ya tomó una decisión porque aunque no la tomes, la vida va a seguir un rumbo. Y sí la vas a tomar. Y dice, pero trata de tomar la mejor decisión. Y sí, fue cuando ya como a los 2-3 días le dije a mi jefe, ¿sabes qué? Es que pasa esto. Y me dice, pues no, ni me tienes que avisar, ¿no? Tienes que hacer tu vida.
tienes que desarrollarte como persona, conocer gente, vete, ¿no? Y fue cuando me fui y viene lo del COVID. Y él muere en el COVID. Oh. Entonces, y todas esas cosas que me dijo pasaron, ¿eh? Todas esas cosas que, lo único que no me contestó y que sí me quedé con intriga, también fue lo que dijo y le dije, ¿qué voy a hacer en un futuro? ¿A qué me voy a dedicar, no? Y se empezó a reír y dijo, es que no me lo creo que seas tú. O sea, me dijo, es que no creo que tú seas. O sea, pero yo dije, ¿pero qué? ¿Qué soy, no? Y me dijo, no, eso lo vas a descubrir con el tiempo. Dice, pero es que te veo y no creo que seas tú. Dice, pero ya no te voy a decir ya nada más. Ya no. Y yo me imagino porque me dijo en eso algo de su muerto. Como que ya no podía decir más cosas. O sea, como que el ente que la seguía o esa entidad, como que le dijo, ya. O sea, ya no puedes decir más porque no sé qué podría pasar o no sé qué pacto esté rompiendo, pero ya no me puedo decir más porque le pregunté todavía, ¿cómo voy a morir? Entonces le dije, ¿cómo voy a morir? ¿No? Y me dice, tú tranquilo, todavía te faltan muchísimos años. Dice, tú tranquilo, vive tu vida. Dice, ¿y ya para qué te hago sentir más mal? Vive tu vida, toma las decisiones que tú quieres. Y me dice, no me creas a mí. Y dice, pero vas a ver qué cosas que te van a pasar, te vas a acordar de mí. Y ya está ahí, ya no volvimos a tocar esos temas. Y hoy por hoy te sigues acordando de ella. No tiene mucho que me fui a vivir a donde vivo y conocí a esta chica. Ah, que ya te cambiaste de casa, ¿verdad? Ya no. Y ya, que a partir de, no, y a partir de eso ya empezaste a fluir mejor. Exacto. Se fueron algunas cosas, he tenido problemas como todos, las broncas del canal, cosillas y eso, pero no como antes. Me siento tranquilo. Qué bueno. O sea, yo sé que en todo momento a todos nos va un poco mal, pasan cosas, pero pues la vida sigue y tienes que aprender a ser fuerte y mira, créeme que le doy gracias a Dios porque así como tú me contaste hace rato lo de Eduardo, yo también he pasado por muchas malas relaciones, muchas. Te lo juro que un día, mi sueño siempre fue tener una persona que me quisiera bien y formar una familia bien, no nada más un ratito y ya vámonos y no pudimos y todo se acaba, ¿no? Yo le pedí a Dios eso. O sea, yo llegaba y le pedía a Dios y le decía, oye, es que quiero una persona así. Y a lo mejor me llegaba una persona, pero no me llegaba con los detalles que yo quería, ¿no? Claro. A lo mejor que quiero esa familia, que quiero... No, o sea, se complicaban las cosas, pero sí me la daba cada que yo le pedía. Y esta vez que ya supe un poco cómo manifestar las cosas, de que las escribes, tienes que imaginártelas, pensar que ya las estás viviendo, yo así lo escribí, dije, quiero tener a esta persona así le digo, pero no, a lo mejor no en este momento, y si está en este momento que me apoye en lo que estoy haciendo. Y yo también la apoyaría, o sea, no nada más es dame, ¿no? Sino también, pues apoyar en lo que más pueda, ¿no? Uh-huh. Pero también entiende mi situación, o sea, quiero hacer más cosas, tengo proyectos, entonces a lo mejor ahorita, no quiero decir que sea una carga, pero sí sería un apoyo para mí también, ¿no? Y cuando llego, luego llega esta chica. O sea, nos empezamos a llevar muy bien, tenemos una química muy chida, o sea... Y hasta a veces hay cosas que hasta yo le he llegado a decir, o sea, no sé por qué me han pasado cosas que vivo contigo que no había vivido antes, ¿no? O sea, esa sensación de que alguien realmente se preocupe por ti, que ni de tu familia es, que tengas a alguien a quien abrazar y que no haya problema, alguien que te ame, que quiera estar contigo, que sientas esa compañía, sí. Digo, no lo había sentido. Y cuando empecé a ver todas las descripciones que, pues, ¿cuándo tiene esto que pasó? ¿Unos 2-3 meses? Cuando en mi mente se me vino a ver todas sus palabras. Delgada, morenita, cabello corto, lentes. Dije, no puede ser posible. Otra vez se está haciendo real, pero créeme que, o sea, y es como ella me dijo, me dice, sí, también hubo una parte donde ella me dijo, es que yo veo que lloras mucho, o sea, que mucha tristeza. Dice, pero te veo bien. Y ya sé de dónde son todas esas tristezas. O sea, ya sé por qué sí. Yo le tengo mucho afecto a los animalitos. A veces recojo muchos gatitos de la calle. O a veces trato de ayudarlos. Y luego te enteras que mueren. Ay, ya te sé. enteras que les yo pasó estoy algo. Igual. Y sí, yo estoy llorando así. Porque digo, ¿cómo no pude salvar a ese gatito? ¿No? ¿Cómo no pude salvar a ese perrito? ¿Cómo no pude hacer algo?
Y cada que me veo yo así, digo, es lo que me decía. O sea, veo que lloras mucho, veo que te entristecen muchas cosas. Y es eso, ¿no? Cada partida, cada cosa que pasa. Y digo, no sé por qué tengo ese corazón con los animalitos, pero me pasa muchísimo. Y entonces voy, salvo un gatito y de repente lo llevo al veterinario o algo así, no se puede salvar. Y dices, ¿qué haces, no? Te sientes impotente, triste, te sientes... Enojado también. Sí. Yo estoy igual. No sé, es que ve qué chistoso es esto, porque de alguna manera como que nuestras energías se juntan y tienes cosas muy iguales, como ahorita lo que estás hablando, que estás llorando mucho por los animalitos. Fíjate que ahorita eso también me está pasando muchísimo. Muchísimo. O sea, me acuerdo de todo. Ajá, o sea, muchísimo, en donde yo no puedo ver un animalito sufriendo. que es sufriendo, porque de verdad siento que me parten el alma. Estamos Sí, o sea, es lo mismo. que te digo. Estamos diciendo cosas Es más, así, hice una denuncia, o sea, hasta me sorprendió lo rápido que actuaron para venir porque vi que un gatito lo estaban maltratando. Hice esa denuncia, se logró, y a partir de ahí, o sea, te digo que yo veo y sufro, pero no se ve, o sea, las energías se juntan. Sí, ese amor a los animalitos, Crombie me lo vino a enseñar porque yo no lo conocía. Sí, yo también no lo conocía, me costó mucho. No lo conocía. Pero créeme que una vez que lo conoces entiendes muchas cosas. A veces es bueno tener empatía, no nada más a veces criticar. Yo lo que mucho les comparto a la gente, lo poco, lo mucho que puedo aprender, porque de eso trata la vida, ¿no? De aprender, conocer personas. Y como yo les digo, todos tenemos nuestro lado malo, pero hay que aprender lo bueno de toda la gente, ¿no? Y sobre todo, mucha gente critica nada más y no ayuda. Y critica lo malo, ¿no? O sea, yo le he dicho a la gente, o sea, ven a alguien que a lo mejor está bien y se te acerca, oye, ¿me regalas un taco? No puedes trabajar, tienes brazos. Pero yo le he dicho a la gente, yo en algún momento no tuve que comer, teniendo una carrera, teniendo un buen de cosas, teniendo inglés, teniendo cursos, llegué también a pedir para comer. Porque sales y nadie te quiere dar trabajo. Sales y te encuentras con una vida ¿y cuánto tienes de experiencia? ¿Y dónde has trabajado? ¿Y dónde? Y ya estás grande y dices, ¿y ahora? Y nadie se te acerca para decir, oye, ¿tienes para comer hoy? Oye, ¿ya tomaste agua? Oye, ¿cómo te sientes, no? Muchas veces criticamos y no sabemos. No sabes si esa persona que te está pidiendo un taco, aunque esté entera, no ya fue a tocar puertas, no ya fue a vender. Yo he vendido en la calle dulces y hay veces que nadie te compra. Yo lo he hecho. ¿Y por qué criticamos? Y no ayudamos, ¿no? O sea, cuando nos empezamos a sentir cómo se siente otra persona, es que te valga gorro si puede o no puede, si te está estafando o no. Siempre hacer una buena acción, ¿no? Siempre hacer una buena acción. Y créeme que todo en esta vida se paga. Y si tú haces una buena acción, aunque haya sido para una persona que sea incorrecta, el destino te va a decir, mira, lo hiciste bien, no quedó en ti. Al final cada quien da lo que tiene en su corazón. Exactamente. Entonces, menos críticas y más ayudas. Y bueno, hasta aquí llegamos al final de este capítulo de Sala Oscura. Armando, muchas gracias por haber venido con nosotros a convivir esta noche. Repítanos tus redes sociales, por favor. Pues ahorita estamos con el canal de videojuegos y bandidos. Ya no estoy como Armando, antes estaba como Armando, pero estamos con de videojuegos y bandidos. El canal donde hablamos de videojuegos y cosas criminales. Ahí por si se quieren dar una vuelta. Es ahorita la única manera de contactarnos. Y pues muchas gracias por todo esto, queridísimo Edu. El placer fue mío. Me siento a todo. Qué bueno que estuviste aquí contento con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros en Sala Oscura. Muchas gracias a nuestro invitado, que fue un honor tenerlo aquí con nosotros. Esta es tu casa, cuando quieras regresar eres bienvenido. No me digan, que aquí me quedo. Y pues bueno, yo les deseo una larga y bendecida vida. Y recuerden que no todo lo que se puede ver, bueno, no, pero ya aquí ya le voy a hacer una corrección.
No todo lo que se ve, se escucha o se siente tiene explicación. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Chao. Bye.